Continuamos con el siguiente Ujú. movimiento, es el correspondiente al poniente, aquel por donde se mete el sol. Este es representado o era representado por Xipetotec. Xipetotec, que quiere decir aquel que se desolla a sí mismo o aquel que se quita la piel. Tiene que ver mucho también el rumbo con la renovación en el sentido de no quedarse quietos. También observaban que todo estaba en constante movimiento. Era natural la circunstancia de moverse y por tanto de renovarse. Tiene que ver mucho también con las mujeres, es un rumbo femenino de las mujeres guerreras. Si bien es cierto, como yo lo comenté, tiene que ver con la renovación. Las mujeres guerreras tenían una analogía, las mujeres que daban su vida al dar a luz o las que morían en el parto. Esto muy representativo porque al momento de ellas morir, pues generan más vida. Entonces eso también para ellos era renovación. De aquí también surge la circunstancia llamados sacrificios u ofrendas. Sí, existían sacrificios, existían ofrendas, pero no a lo mejor de la forma en que pues nos lo hicieron hacer notar los vencedores, ¿no? O el conquistador, porque lo utilizaron como una circunstancia más que nada salvaje, para de alguna forma justificar, vaya, pues todo el genocidio que en su momento existió, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque realmente, como lo comenté, chipetote quiere decir el que se desolla a sí mismo, el que se quita la piel. Tiene que ver mucho con las serpientes, inclusive las serpientes cuando tienen que mudar piel forzosamente, porque de lo contrario se quedarían adentro de su coraza y morirían. Entonces, de alguna forma, ellas simbólicamente mueren para efecto de renacer. ¿Por qué? Porque de lo contrario morirían, pues sí, literalmente hablando, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto de la renovación tiene que ver mucho precisamente con el morir simbólicamente para efecto de renacer, o lo que hablábamos también en el sentido de la tierra al momento de que tú generas o siembras, más bien abonas circunstancias que ya se descompusieron, que ya murieron, pues va a generar más vida. Inclusive también el fuego cuando en ese sentido se consume por total y la ceniza de los árboles, etcétera, también fertiliza mucho la tierra. Entonces, de alguna forma muere precisamente también mucha cosa, pero genera a su vez vida. Entonces, esto es un rumbo totalmente que tiene que ver con esa renovación, con el agua que corre. Su elemento es precisamente el agua, los ríos. El río nunca se queda estático, el río está siempre en constante movimiento. E inclusive el agua que se queda estática, pues se pudre e inclusive en ese estado genera nuevamente vida. Entonces, pues todo eso ellos lo relacionaban precisamente con este ritual. Estabas comentando lo de los sacrificios. Todos en la vida, tarde o temprano, hacemos un sacrificio. ¿Y eso para qué lo hacemos? Pues para que llegue algo nuevo a nuestra vida. Sería una muestra de desapego. Y también comentas que es una renovación. Cuando uno tiene un propósito en la vida, hace las cosas con entrega. Es una analogía, pero prácticamente es como quitarse la piel, porque yo ya tengo Ok, un propósito que está muy claro hacia dónde estoy enfocando todos mis esfuerzos. Y el ok, renacer justamente tiene que ver con el morir también, porque se dice sacrificios es cuando, vamos a ponerlo de esta forma, existe la muerte. ¿Qué es lo opuesto a la muerte? Muchos dicen que lo opuesto a la muerte es la vida, pero realmente lo opuesto a la muerte es el renacer. En este caso, si hay un sacrificio, eso mismo va a traer algo nuevo. Nosotros, como personas, a cada instante está muriendo algo de nosotros. Nos estamos así haciendo es. más grandes, está pasando el tiempo, se nos está cayendo la piel, nos están saliendo canas, etcétera. Sin embargo, estamos renaciendo a cada instante también. Tú y yo ya no somos los mismos que éramos cuando empezamos a hacer el video. Ya somos unas personas muy diferentes, porque realmente lo que importa es lo que está aquí. Ello es autoconocimiento también. Y de esa forma yo veo que se cierra este cuadrante y estos conceptos que nos puede dar al final. El centro para ti, ¿qué es la mayor representación? ¿Qué representa? Precisamente
La circunstancia, como hablamos hace rato, todos los movimientos, es precisamente cada movimiento tiene una dualidad o un opuesto que de alguna forma van a converger en ese centro. Y ese centro en específico es representado aquí en esta piedra de sol por Tonatiuh o el sol, y que representa precisamente que el estar en trance, la conjunción o equilibrio de todo lo que nos rodea, de alguna forma nos va a hacer siempre estar en un estado de trance completo y continuo, que si se caminase de esa forma, pues siempre se estaría en constante movimiento. Es por ello la circunstancia del concepto en sí, de lo que representa esto. El Nahui Olin, que como ya lo había comentado, es el 4 movimiento. Es decir, de alguna forma, todo lo que está a nuestro alrededor nos va a llevar siempre a estar concentrados en nosotros mismos, en el aquí y el ahora, pero en un constante movimiento. Muy Y bien. eso también ellos lo representaban no únicamente de manera individual, sino de manera inclusive colectiva, porque establecían que precisamente estamos viviendo en un quinto sol. Entonces, de alguna forma siempre están los mismos conceptos básicos presentes en ese sentido. La dualidad, los opuestos y del resultado de esa dualidad siempre un aprendizaje y ese aprendizaje en constante movimiento. Entonces, esa Perfecto. era la forma de caminar de los abuelos. Yo para concluir mi participación, yo lo que veo aquí es 4 elementos que nos dan el resultado de un quinto elemento. Y como tú dijiste, esta memoria ancestral, para ello, yo también mencioné que ahí encontrábamos el autoconocimiento y el respeto. En la palabra y en el conocimiento, yo mencioné que para mí era el respeto y la impecabilidad. Cuando tú dijiste lo que era la lluvia de fuego y la voluntad, yo hablé Ajá. mucho de impecabilidad y de entrega, Okay. tener un propósito. Y Uh-huh. cuando tú hablaste de sacrificios, yo hablé justamente también de autoconocimiento porque es un renacer. E igualmente hablé de entrega. Si te das cuenta, hablé de 4 elementos, lo que es la impecabilidad, lo que es el respeto, la entrega o el propósito y el Uh-huh. autoconocimiento. Estos 4 elementos me dan como, es decir, cuando existen estos 4 elementos en nuestra vida, se genera confianza. Y para mí esa confianza está representada aquí, en este centro, y es la presencia justamente también. Pero exactamente en esta parte Uh -huh. me llamó mucho la atención que tú generaste o mencionaste el autoconocimiento, pues de manera curiosa, a lo mejor también, porque yo mencioné precisamente en este rumbo también que es considerado como o representativo de la memoria. Y mencioné, vaya, de igual forma que es representado por Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el espejo humeante. Y el espejo humeante, de alguna forma, también era en lo que se reflejaban para efecto de conocerse a sí mismo y de conocerse, pero tal y como eres, con todas tus virtudes, con todos tus defectos. Y eso se le llamaba también guerra florida. Entonces era una guerra florida, pero no tanto bélica, sino una guerra florida siempre interna para vencerte a ti mismo. Y ese vencerte a ti mismo, más que nada para vencer precisamente todos tus miedos, todos tus temores, las circunstancias que de alguna forma no te pudiesen dejar algún tipo de aprendizaje en ese sentido. Del espejo humeante, Ajá. me recuerda a la introducción que hablaba los 4 acuerdos, que todos éramos espejos humeantes, que porque cuando empezábamos a quitar el humo poco a poco y nos íbamos acercando a cada uno de nosotros, una vez que quitábamos todo ese humo, nos encontrábamos con nosotros mismos. Solamente para ya concluir, me gustaría hacerte esta pregunta, Enrique. ¿Qué tanta Ajá. relación encuentras entre lo que yo te platiqué y lo que tú platicaste? Es decir, para mí, todo lo que tú me platicaste tiene todo el sentido y es totalmente aplicable para que una persona que pueda llegar a estudiar la mexicanidad, de forma paralela está estudiando desarrollo humano. ¿Para ti qué tanta relación tiene? Totalmente de acuerdo porque mencionaste muchos conceptos que a final de cuentas están contemplados en lo que ellos consideraban como guerreros y no tanto como un guerrero bélico, sino precisamente un guerrero de introspección, un guerrero precisamente
de alguna forma, pues busca la impecabilidad que tú mencionabas mucho, el autoconocimiento que tú de alguna forma también mencionabas, la circunstancia del sacrificio también lo mencionabas. Entonces, pues son conceptos que van muy ligados y que de alguna forma tienen muchísima relación y a mí me parece un caminar pues padrísimo. Sí, entonces podríamos concluir que el desarrollo humano también es para encontrar al guerrero que llevamos por dentro. Me parece perfecto. Sí, estaría Muy muy bien. padre eso. Ok, pues bueno, Enrique, te agradezco mucho. Esta plática fue muy amena y muy nutritiva. Muchas gracias también por la oportunidad, Huguito. Me gusta mucho el espacio para poder de alguna forma pues transmitir y dar auge a nuestra cultura. Muchas gracias y pues, Ometeo, gracias. Ometeot, Ometeo, hermano, Ometeo. te vea bien. Gracias. Bye. Gracias, hermano. Bye.